Ok. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a entonces dar comienzo a la sesión del espacio de budismo hoy, de que es todos los viernes, fines de cada mes. Y bueno, hoy es 31 de julio, 7 p.m. hora de México. Bueno, y estoy muy complacido. Hoy le vamos a dar la bienvenida al maestro Bodhi o Sensei Bodhi Murillo, sacerdote budista y actual maestro de la Casa Zen de Costa Rica. Él se encuentra actualmente en Costa Rica. La historia del Sensei Murillo está entrelazada con las raíces mismas del Zen en Costa Rica. Fue miembro fundador de la Casa Zen y estudiante de su fundador original en 1974, el reconocido Roshi Philippe Kapleau. Su dedicación a esta práctica culminó en un hito histórico reciente. En noviembre del 2025, Roshi Sunyana Pref, espero haberlo pronunciado bien, quien fue abad de la Casa Zen durante 38 años y heredera del Dharma de Roshi Kapleau, nombró a Sensei Murillo como su heredero del Dharma, confiándole así la guía espiritual de la comunidad. Entonces, bueno, muy agradecido, Bodhi, maestro Bodhi. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, bienvenido a este espacio. Al final de su presentación, podremos tener una sesión de preguntas y respuestas para todos los que nos acompañan. Bienvenido. Gracias, excelente. Bueno, primero que todo quisiera agradecerte a vos, Winston, y a todos los miembros del instituto y de esta comunidad que se organiza alrededor de este centro y específico de esta, digamos, reunión mensual. Eh, Agradecerles la invitación. Realmente es un gusto, un honor, un privilegio poder compartir con ustedes, conversar con ustedes sobre el Dharma y enriquecernos y juntos crecer. Así es que muy contento de estar aquí y compartir con ustedes. También quería aprovechar para felicitarlos porque me enteré que estaban cumpliendo 15 años el Instituto de eh, difundir el Dharma, de fomentar el desarrollo del budismo en esta parte del mundo. Y eso me parece muy meritorio, muy importante, porque prácticamente es un gran tesoro que queremos que la gente pueda aprovechar, utilizar para tener vidas mejores, para eh, sufrir menos y ser eh, personas que podemos hacer una diferencia para bien. Así es que es un gran mérito y una gran tarea. Así es que muchas gracias por esos esfuerzos que ustedes hacen y eh, muchos años después veremos esos resultados, pero la semilla se planta ahora. Así es que, excelente. Eh, el, eh, el budismo es joven en esta región del mundo eh, y, bueno, está ayudando a nuestras tierras eh, y por ser el budismo una enseñanza viva y dinámica, eh, eh, interactuará de una manera muy particular con estas culturas, como igual lo hizo en el pasado con otras culturas.
cuando el budismo llegó a China, se permeó eh, el conocimiento que había en esa cultura, se relacionó con el taoísmo, con el confucianismo y fue eh, adaptándose a esa idiosincrasia, a esa mentalidad práctica, directa de la cultura china, eh, y a la vez el budismo enriquece a esa cultura y eh, el budismo es una de las pocas tradiciones foráneas, por así decirlo, eh, que lograron arraigarse en China. Eh, y eso no es una cosa tan fácil. Así es que desde ese punto de vista hay un intercambio, un enriquecimiento mutuo de cultura y tradición. Y lo mismo en el caso de Japón. Una vez cuando el Chan, que así se conoce en, en China, el Zen, pasa a Japón, Japón lo asimila, lo hace propio, lo integra y enriquece esta tradición y a la vez esta tradición enriquece a esta gran cultura. Entonces, y así podemos hablar sobre otras naciones como Corea, etcétera. Y hablo de estas un poco por su relación directa con el Zen, pero en el budismo en general, este proceso se fue dando a través de todo el continente asiático. Eh, Así es que es de esperar que eh, esta gran tradición también tenga un impacto profundo, enorme en nuestra cultura. Ese es el gran deseo de que pueda establecerse. Eh, y creemos que es para bien, que es para bien. Y viendo los problemas que enfrentamos en esta época, tanto el mundo como nuestra región, eh, podemos ir viendo eh, de que la medicina, en este caso el Dharma, puede ser oportuna. ¿Y qué es lo que vivimos en estos días? Bueno, corrupción, narcotráfico, violencia, cambio climático, contaminación, daño ambiental, consumismo, desigualdad entre países y entre las propias sociedades nacionales, eh, tensiones políticas, eh, conflictos armados, eh, una desproporcionada importancia por lo material y una incisión, una separación entre lo material, cotidiano y lo espiritual. Entonces, eh, todos estos males y muchos que vemos todos los días en la televisión, en los periódicos, eh, en nuestra vida diaria, eh, digamos, son lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Eh, y estos grandes eh, conflictos y dificultades que enfrentamos los seres humanos en esta parte, eh, en buena medida eh, son viejos conocidos, o el origen de, de todos estos males, digamos, eh, provienen de la ignorancia, de la codicia, del enojo, de estos tres grandes venenos muy caracterizados ya en el budismo y de sus primos, hermanos y otras, eh, eh, digamos, calamidades o enfermedades cercanas a estos tres grandes venenos. Y entonces, a pesar de que eh, estos males de hoy día se presentan tal vez como muy sofisticados, con alta tecnología y con eh,
formas diferentes y escondidas en apariencia, pues son la raíz de la misma y los males han acompañado al ser humano por mucho tiempo. Así es que, y entonces, ante ese panorama, el Dharma puede ofrecer claridad, herramientas y una visión de mundo profundamente transformadora y oportuna para las personas y para las comunidades de estos tiempos. Eh, a pesar de lo joven que es el arribo del budismo en América Latina y en América en general, eh, eh, digamos, hay unos eh, eh, rasgos que se convierten en fortalezas para que el budismo penetre en estas tierras. Eh, y podemos empezar por una frase que dijo el Buda. El Buda dijo, no crean lo que yo digo solo porque yo lo digo. Eh, Pruébenlo, experimentenlo. Y si les sirve, lo usan. Y si no les sirve, no lo usen. Es decir, el espíritu no es el de una creencia o el que haya algo que aceptar por un acto de fe, aunque igual podemos hablar también del papel de la fe dentro del budismo. Digamos, el espíritu es más eh, eh, una investigación, una práctica eh, 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 con el espíritu de transformarse a uno mismo. Eh, el Dharma no es una revolución religiosa ni un proyecto de conversión a nadie. Al budismo no le interesa convertir a nadie al budismo. Eh, Está a disposición ese conocimiento, que lo aproveche quien pueda aprovecharlo eh, y, y punto. No, ni compite con otros, ni cree que es la solución a todos los problemas en contraposición a otros, sino que es un océano de sabiduría al servicio de las personas que lo puedan y estén preparados para utilizarlos. Eh, entonces, ese carácter no excluyente, no eh, dogmático, eh, es ya, digamos, una ventaja, digamos, para que pueda ser aprovechado sanamente esta gran tradición. Como les decía, a pesar de que el budismo es joven en esta parte del mundo, ya uno puede ir viendo algunos, algunos rasgos, algunas influencias de esta cultura hacia el budismo. Eh, y voy a mencionar algunas, muchas de ellas más tal vez enfocadas hacia el Zen, que es un poquito la experiencia que tengo, pero estoy seguro que también se relacionan bastante con el resto de la tradición budista en las diferentes escuelas y tradiciones, y que me parecen importantes. Pero una es, por ejemplo, el Zen en Oriente es más una vocación monástica. La mayoría de practicantes de budismo Zen son monjes, sacerdotes dedicados eh, tiempo completo a esta actividad. Eh, en Occidente este no es el caso. La gran mayoría de practicantes somos y son laicos. Eh, en los sanghas donde se forman, hay ahí un monje, un sacerdote, y puede haber una pequeña comunidad monástica, pero el gran grueso del Dharma tiende a ser eh, gente laica, gente que trabaja, que tiene familia, eh, que está como dicen, en el mundanar del ruido. Y eso hace que la enseñanza y la asimilación de esa enseñanza sea diferente a estar en un monasterio recluido
y únicamente enfocado en eso. Entonces, me parece que eso va a ir generando una gran diferencia en el mediano y en el largo plazo, y esperamos que sea para bien. Eh, Otra característica, otro rasgo que me parece interesante del aporte de la cultura occidental al budismo es el papel, es el tema de género. Eh, yo eh, he tenido dos maestros, he trabajado dos maestros durante esta vida mía. Eh, el primero fue Roshi Philip Kapleau, con él trabajé aproximadamente 14 años. eh, y posteriormente trabajé con Sunyana Graf Roshi por 38 años. Y eh, lo poquito que sé, en gran parte se lo debo a ella. Eh, y el Sangha de Costa Rica, eh, igual que el Sangha en Toronto y el Sangha en Vermont, eh, eh, le debemos mucho a Roshi Graf. eh, Su visión, su énfasis en la práctica, su capacidad de eh, ajustar la enseñanza a Occidente, de quitarle la parte samurái del budismo que venía de, eh, de Japón, en este caso a través de Roshi Kapleau, eh, lo, lo va haciendo más y más nuestro. La mayoría de los cantos están en español y rápidamente, digamos, se mezcla, digamos, con nuestra cultura. Eh, y así como está Roshi Graf, hay una gran cantidad de excelentes maestras que aportan día a día en diferentes centros, en publicaciones, actividades. Entonces, el papel, digamos, de la mujer en el Zen y en el budismo es mucho más activa, más presencial, más clara, más contundente que tal vez suceda en Oriente. Eso no quiere decir que no sigamos siendo patriarcales y machistas y que tengamos todavía mucha, mucho camino que recorrer en esa línea, pero llama la atención, eh, y es algo que ya es evidente, no es que es una buena intención. El papel claro, contundente de la mujer en la enseñanza del Dharma. Eh, Otro aspecto que ha hecho que el Zen, el budismo en general, tome bastante fuerza en Occidente es el interés por la meditación. Eh, las personas han querido buscar otros métodos de trabajar con ellos mismos, han querido salirse de las eh, prácticas religiosas tradicionales de Occidente y han buscado otros métodos. Y entre esos métodos se han encontrado le han dado importancia a la meditación. Y entonces ha crecido. A veces tiende a comercializarse un poco y a tomar otros rumbos, pero es, digamos, dentro de la tradición budista un pilar central, fundamental en esta bellísima práctica. Entonces, eso también, digamos, ha contribuido. Por supuesto que la meditación está también presente en, en, en Oriente, pero en muchos monasterios que a veces uno iba, eh, digamos, la sala de meditación, el centro, estaba al fondo del monasterio y en la parte frontal, pues habían
los incensarios grandes, las ofrendas, los altares, para que la gente laica llegara a ofrecer y llegara a, a- a presentar sus respetos, pero no es necesariamente esa gran población laica la que llenaba el centro en la parte de atrás de los monasterios, sino que eran los monjes los que más se dedicaban a esta, a esta práctica. En el caso nuestro, los centros, las salas de meditación tienden a ser también el centro para laicos y monjes y sacerdotes. Entonces, ese es un otro rasgo que me parece que es interesante. Eh, por otro lado, me parece que a pesar de que se reconocen, existen y se respetan diferencias, las diferentes escuelas en del budismo en Occidente, ya sea si es dentro de la tradición Theravada o Mahayana o Vajrayana, y se reconoce, esas diferencias no son tan fuertes y tan rígidas como tal vez sí lo son en Oriente, por su historia y por muchas otras razones. Aquí me parece que hay una tendencia a una mayor integración. Cuando a mí me toca preparar una charla, yo busco textos tibetanos o textos Theravada, buscando en dónde mejor se explica, cómo lo puedo entender mejor y aplicar mejor. Eh, entonces uno, digamos, aprovecha, digamos, esa rica diversidad para poder, digamos, fortalecer el mensaje y no hay unas grandes divisiones. En, en la misma linaje mío, eh, en el Zen antes había más escuelas. Hoy día, digamos, predominan dos, la escuela Soto y la escuela Rinzai. Y Casa Zen, producto del mismo linaje, combina de alguna manera las dos tradiciones, digamos, siendo fundamentalmente, digamos, Soto, pero a la vez, digamos, trabajamos koanes y otras prácticas también que son, digamos, comunes y familiares en la tradición Rinzai. Entonces uno va viendo es un poco una mayor integración y menos una división. Y me parece que es también una, un aporte, digamos, de Occidente. Eh, y esto lo que nos muestra es, a pesar de que alguien decía ahí que para que una cultura realmente se arraiga a una cultura, se requieren por lo menos unos 150 años para que eso suceda. Y esto, nosotros no hemos llegado a esa cifra todavía, pero ya se van viendo, digamos, manifestaciones de ese enriquecimiento mutuo de cultura y tradición. Eh, si uno va ya, digamos, a la parte más de la enseñanza del budismo, eh, uno también puede ver eh, cómo eh, el espíritu del budismo, esa mente aterrizada, práctica, eh, 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 de experiencia, eh, digamos, tiene una influencia en la enseñanza misma y que es importante que igual facilita, digamos eh, el que uno la acepte y la incorpore en la vida espiritual de uno. Y si uno se fija en las cuatro nobles verdades, que es corazón de la enseñanza, digamos, en el budismo, uno ve ese espíritu eh, de experiencia directo, ¿no? La primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento. Sufrimos, es una creencia el sufrimiento, ¿no? Es una evidencia, algo que todos corroboramos diariamente con la enfermedad, con la vejez, con la muerte, con todos los conflictos sociales y todo lo que mencionamos al principio
de esta conversación, cómo estos están ahí presentes y cómo están ahí afuera y dentro de nosotros, cómo no hay una, o cómo hay una insatisfacción en nosotros, no hay una paz, una armonía, sino que hay algo que nos falta, algo que todavía no calza. Entonces, esa primera noble verdad es algo corroborable, algo concreto. Eh, ¿Por qué sufrimos? La segunda noble verdad. ¿Cuál es el origen de ese sufrimiento? La ignorancia. eh, Buscamos en los lugares equivocados, le damos valor a las cosas que en realidad no lo tienen, etcétera, etcétera. Eh, la, Aflora eh, eh, fácilmente la ignorancia en nuestras acciones y en las acciones de otros. Eh, el apego, nos apegamos a nuestros cuerpos, a nuestros logros, a las relaciones, a los trabajos, etcétera, etcétera. Y no queremos ver la impermanencia y el cambio constante de todas las cosas. Entonces, igual genera sufrimiento. Y el deseo por querer más, más y más, ser insaciables, nunca estar satisfechos, es igual genera insatisfacción, genera sufrimiento. Y es algo que lo vemos en nosotros y lo vemos en nosotros. Entonces, es algo también corroborable, no es un acto de fe eh, y algo que no se pueda corroborar. Y si apuntamos hacia el método, el camino que nos propone el Buda para liberarnos del sufrimiento, igual vemos que su naturaleza es una naturaleza aterrizada, práctica, corroborable, correcto entendimiento, correcta intención, correcta palabra, correcta forma de vida, correcto esfuerzo, correcta atención, correcta concentración. Cada una de estas cosas es experimentable, uno la trabaja, uno la conoce, uno la ve en uno mismo. No es ir a la luna o subir el Everest o algo que tengo que creer y que no puedo comprobar, sino que es algo que yo puedo experimentar por mí mismo. Entonces, ese aspecto práctico, directo, vivencial, experimental de la enseñanza también, digamos, es una contribución y un facilitador para que sea fácil, digamos, su integración a una cultura como la nuestra, eh, necesitada de oxígeno, de nuevos aires y de nuevas formas de trabajarnos a nosotros mismos. Eh, Otro aspecto importante en esta enseñanza que hace que la forma en que trabajamos sobre nosotros mismos sea de una manera muy particular, es el gran descubrimiento del Buda en su iluminación. Cuando el Buda se ilumina, maravilla de maravillas, todos los seres son completos y perfectos desde el comienzo mismo. No les falta absolutamente nada. Se debe a su mente ilusoria que no son capaces de ver esta realidad. Pero el gran descubrimiento, la gran eh, conclusión a que llega el Buda en su despertar es eso, es que todos somos Budas. Eh, un eh, maestro Zen del siglo XVI, Hakuin, lo expresa de esta manera: como el hielo y el agua, sin el agua no hay hielo, sin nosotros no hay Budas. Eh, es, eh,
todos somos Budas. Ese es el gran aporte del budismo. Y por eso se usa esa palabra. Buda significa despierto. Eh, y el despertar no se trata de obtener algo que no tenemos. Se trata de darnos cuenta de lo que ya somos. Entonces, eso tiene consecuencias muy importantes en la forma en que practicamos, en la forma en que trabajamos con nosotros mismos. Porque igual uno se pregunta, bueno, ¿por qué si somos Budas, por qué no somos felices? ¿Por qué no hay paz en nosotros? Y bueno, el Buda lo dijo, se debe a esta mente ilusoria que no vemos esa realidad, esa verdad. Dogen, un maestro del siglo XIII, del Zen japonés, dice que sí, somos Budas, pero no basta con ser Budas, sino que tenemos que actualizarlo, tenemos que hacer que esa, esa cualidad, ese rasgo que nos define se manifieste como tal. Se me ocurre a mí, eh, no sé, pienso en una persona que tiene habilidades para pintar o para ser un gran músico o ser un gran deportista. Eh, Tiene esas habilidades, tiene las posibilidades, pero para poder convertirse en un gran músico, en un gran pintor, en un gran deportista, tiene que trabajar para poder actualizar y que esas cualidades se manifiesten, se presenten como tales. Y ese es el trabajo espiritual. Eh, y entonces, ¿cómo, digamos, hay que hacer ese trabajo? Y eso tiene que ver con el esfuerzo correcto. Es decir, ¿cuál es la forma adecuada entonces de practicar de tal manera que, eh, eh, digamos, eh, eh, reconozcamos lo que somos como tales? Dogen dice que práctica e iluminación no son dos. Y eso es un punto importante de enfatizar. La práctica no es un medio para obtener un fin. No es que nosotros meditamos para iluminarnos. La iluminación no está allá afuera de nosotros. Entonces, eh, práctica e iluminación no son dos. Cuando uno se sienta a meditar, al principio uno anda buscando algo, uno quiere meditar para ser mejor o para superar alguna limitación o limitaciones que uno tenga. Pero en la medida en que uno va meditando y medita más y más, cada vez más, uno no lo hace para obtener nada, sino es simplemente para sentarse. En el momento en que uno se siente y está presente y está consciente y está aquí y ahora, uno está en contacto directo con nuestra verdadera naturaleza y estamos despiertos. Eso puede durar un segundo o puede durar mucho más tiempo, pero cada vez que nosotros estamos en contacto con nosotros mismos, cada vez que estamos conscientes y presentes, estamos despiertos. Y lo que hay que hacer es, entonces, alimentar cada vez más ese estado mental. ¿Ah? Entonces, eh, eh, ese es el trabajo. El trabajo no es tanto buscar algo, sino es estar, es ser. Eh, Como alguien lo decía por ahí, para poder uno despertar, hay que dejar de buscar despertarse. Para querer uno ser mejor persona o superar algo, hay que dejar de buscar eso y simplemente
estar conscientes aquí presentes, porque eso de alguna manera también permite observar la mente, permite observar los pensamientos, permite observar el cuerpo, permite observar las emociones, y a través de esta observación y esta observación de los procesos mentales hace que surja en nosotros el conocimiento, el entendimiento necesario para generar la sabiduría necesaria para ese cambio, digamos, fundamental. Bodhidharma, el Pacharka, el fundador del Zen, dice con claridad, buscar es sufrir, eh, eh, no buscar nada es una bendición. Cuando uno no busca nada, se está en el camino. Eh, y eso otra vez tiene mucho que ver con ese esfuerzo correcto eh, y superar la mente conceptual dual que por su naturaleza siempre está en función de algo, siempre es dualista por naturaleza. Y el trabajo es ir más allá de ese nivel de conciencia, de ese estado mental y eh, vincularse con la gran mente y a partir de ahí, digamos, estar en contacto con nuestra verdadera naturaleza. ¿Eh? Entonces, ese esfuerzo correcto, a veces cuando empezamos a practicar, lo hacemos muy físico y hasta empujamos físicamente, o nuestros esfuerzos mentales también están en otra dirección, pero en la medida en que uno va practicando y va practicando, se va a dar cuenta de que la importancia del aquí y el ahora, la importancia de estar conscientes, la importancia de atención y voluntad, tenerlas aquí, ya sea en nuestra respiración o en cualquier práctica que nosotros, digamos, hagamos. Eh, y esto nos lleva otra vez a otro de estos aspectos o características o rasgos del budismo que hacen atractivo o enriquecen, digamos, esta práctica y que la gente la quiere, la busca como tal. Y es, digamos, entender que eh, al final de cuentas eh, el trabajo consiste en contemplar la mente. Eh, Alguien le preguntó a Bodhidharma que si alguien quiere alcanzar la iluminación, que cuál es el método esencial. Y Bodhidharma dijo, la contemplación de la mente. Y es así porque la mente es la raíz de todas las cosas. Eh, eh, Imagínense ustedes un árbol. Eh, si uno corta las hojas o corta ramas o inclusive el tronco, el árbol está vivo. Pero si usted corta la raíz del árbol, todo lo demás muere. Entonces, y así es la mente. La mente es el origen de todo lo bueno y todo lo malo. Y si nosotros entendemos la mente, lo podemos liberar. Y ese es el trabajo de la práctica, de la meditación. Eh, Uno puede verlo inclusive en el octuple sendero, cómo se pueden reagrupar en prajna, sila y samadhi, y al final, digamos, todas se interrelacionan y se enriquecen. Eh, entonces, es ese trabajo de comprender la mente como un vehículo de conocernos y de liberarnos del sufrimiento. Otro aporte importante de esta práctica es el énfasis eh, en la vida cotidiana. Eh, eh, no tenemos que ir a la luna o viajar
a lugares exóticos para practicar esto. Lo hacemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, cuando nos lavamos los dientes, cuando nos bañamos, cuando conducimos al trabajo, cuando estamos desayunando, comiendo. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para practicar. Entonces, eso también lo hace atractivo. En muchas ocasiones a muchos maestros Zen les preguntan, ¿qué es el Zen? Y muchas de esas respuestas van en la línea de tomar té y comer arroz. Pero eh, hay que saber tomar té y comer arroz. La mayoría de las personas cuando toman té no están tomando té. Cuando comen arroz no están comiendo arroz. Están pensando en lo que tienen que hacer, están juzgando la comida, están retrasados, etcétera. Están preocupados por lo que dejaron de hacer, pero no están ahí tomando té y comiendo arroz. Y esa es la práctica, enfocarnos en lo que está. Y al observar la vida diaria, podemos ver cómo la impermanencia se manifiesta y vemos cómo la codicia y los apegos y los hábitos están ahí presentes. Entonces, trabajamos para ir soltando esos apegos y actuar con más claridad, más directamente. Entonces, eh, ese énfasis en la vida diaria como la sala de meditación, como el lugar de donde llevamos nuestra práctica del cojín a la vida diaria, es otro, digamos, otra característica, otro aporte, otro facilitador de incorporarlo a una vida espiritual en una cultura como la nuestra. Dogen dijo en algún momento determinado, estudiar budismo es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Y olvidarse de uno mismo es ser iluminado por las 10.000 cosas. Cuando uno empieza a meditar, y la gente que lo ve a uno llegar a meditar, cree que es un acto individualista. Cree que, mira, es muy cómodo usted aislarse y ir a un lugar silencioso y sentarse a meditar. Pero si uno entiende eh, un concepto que no vamos a hablar ahora mucho, de la interdependencia y la unidad de todas las cosas. Y si uno entiende eso, uno entiende que cuando uno se sienta a meditar, en realidad es una comunicación con todas las cosas y con todo el universo. Y que cuando uno cambia, todo cambia. En la medida en que uno va cambiando, cambia la familia, cambia el trabajo, cambia el barrio, todas las cosas van cambiando, porque es así, todos estamos interconectados y un cambio genera cambios sutiles, profundos, a niveles a veces imperceptibles. Eh, entonces, es importante tener claro de que uno no medita únicamente para nuestro beneficio, sino que es para beneficio de todos los seres, porque en la medida en que nosotros seres también se liberen, también nosotros nos liberamos. Un ejemplo interesante está en el Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era un laico en la época del Buda, eh, muy desarrollado espiritualmente. Y eh, el Buda se enteró de que Vimalakirti estaba enfermo. Entonces, el Buda mandaba a sus discípulos a que preguntaran qué era el problema que tenía Vimalakirti. Y la mayoría del sutra consiste en las razones que cada uno de esos discípulos le daba al Buda para no ir a preguntar cómo estaba Vimalakirti. Y entonces contaba por qué. Y la gran mayoría de las razones eran las jaladas de oreja y las enseñanzas a veces duras, directas, de Vimalakirti
a cada uno de los discípulos sobre la enseñanza. Y entonces, sí, al final del sutra, Vimalakirti dice, sí, yo estoy enfermo, y yo estoy enfermo porque todos los seres están enfermos, enfermos del sufrimiento y enfermos de la ignorancia. Y mientras hayan personas enfermas, yo también estoy enfermo. Y su enfermedad era para ayudar a las otras personas a superar esa enfermedad. Entonces, no es una actitud egoísta, individualista, el espíritu de esta práctica, sino es ayudar a todos los seres a alcanzar ese despertar, esa liberación del sufrimiento. Y nos acordamos de la parábola ¿cómo se llama? Eh, de la casa en llamas, en donde el padre llega a, a casa y ve que su casa está en llama y los hijos están eh, eh, adentro, pasando peligros. Y entonces el papá tiene que agenciarse formas para llamar la atención de sus hijos que están distraídos y que no son conscientes del peligro para que puedan salir. Entonces, el padre utiliza cosas que a ellos les gusta, les interesa, para llamarles la atención, juguetes, cosas, y de esa manera ellos se fijan y entonces salen y salen del peligro. Y eso es lo que al final también eh, hace el Buda, y esa parábola, el padre representa al Buda y los hijos somos nosotros y la casa en llamas es el mundo y todos los diferentes formas de distracción y de sufrimiento a que estamos expuestos. Eh, pero eh, el Buda usa medios hábiles y busca formas de ayudar a otros. Entonces, aquí igual no es una receta, no es sermonear, no es señalar con el dedo, no es castigar, sino es inspirar, motivar con su ejemplo, con su buena energía, que uno ayuda a otras personas. En realidad uno no puede cambiar a nadie. Eh, la única forma es eso, motivándolo, inspirándolo para que surja en la persona esa necesidad de trabajar sobre sí misma o de superar sus limitaciones. Entonces, eso también es un enfoque interesante del budismo. Eh, Se dice que una persona despierta hace una gran diferencia. Eh, a veces no se necesitan una gran cantidad de personas. Una sola puede hacer una gran diferencia. Y a veces se usa esta imagen de una pequeña embarcación en medio de un océano convulsivo, en tempestad, y en donde hay peligro. Y entonces los tripulantes entran en pánico y en miedo y pueden tomar decisiones equivocadas y en vez de salvarse, se dirigen a la tragedia. Cuando una persona despierta, una persona tranquila, puede jugar un papel muy importante en esa situación, calmando a la gente, llamándole la atención, concentrándolos en lo que tienen que hacer, dándoles tranquilidad. Y entonces, trabajando en forma conjunta, pueden salir del peligro. Entonces, eso llama la atención sobre esa gran importancia de una persona despierta en una situación tan incómoda como la que vivimos todos los días, la mayoría de los seres humanos. Estamos involucrados en tsunamis personales y colectivos, digamos. Y lo importante es que nosotros lleguemos a ser esas personas despiertas que podemos ayudar y ser útiles ante situaciones
y cómodas. Así es que este Dharma, este tesoro, puede ser de una gran utilidad para las próximas generaciones, para esta cultura. Eh, Sin embargo, eh, eh, tenemos que estar atentos, porque siempre, digamos, el ser humano tiene la cualidad, a veces no tan buena, o la mayoría, de, de distorsionar las cosas. Ya sabemos o hemos visto en la historia cómo en nombre del amor o en nombre de Dios se hacen grandes injusticias, guerras, etcétera, etcétera. Entonces, y el budismo no está exento de eso. Hay un sutra que se llama más o menos la mejor forma de atrapar una serpiente. Eh, y en lo que apunta el Buda ahí es la importancia de entender y usar bien el Dharma, porque si uno lo usa mal, lo distorsiona y puede tener, digamos, causas nefastas para uno y para otros. Entonces, es muy importante estar atentos, estar vigilantes, pero sobre todo, la forma más adecuada de poder evitar usarlo mal es hacer lo propio, vivirlo, practicarlo, realizarlo en uno. Y en la medida en que uno lo entienda y lo asimile y lo practique, las probabilidades de un mal uso son mucho menores. Entonces, es importante, digamos, no quedarnos con la parte teórica, eh, eh, sino hacerlo parte de nuestro vivir, de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de comportarnos. Eh, eh, Así es que yo creo que este gran tesoro arriba a estas tierras en buen tiempo. Y habemos muchos, y todos los que estamos aquí presentes hoy, somos de esos que queremos conocerlo más, oírlo más y hacerlo nuestro para superar nuestros sufrimientos y también ponerlo al servicio de mucha gente querida y mucha gente que la está pasando. Hay una frase, y con esto voy concluyendo, eh, que se usa mucho en el budismo y se dice, al menos en el Zen, dice, en el pasado los budas y los bodhisattvas fueron como nosotros y en el futuro nosotros seremos budas y bodhisattvas. Es decir, uno a veces tiende a idealizar todas estas grandes figuras, estos ancestros que nos han precedido y que nos han dejado esta gran tradición y nos han hecho asequible esta gran tradición. Pero ellos la pasaron tan mal como nosotros y estuvieron con inseguridades y con debilidades y con limitaciones, pero debido a su trabajo, a su constancia, a su perseverancia, a su compromiso, que eventualmente se convirtieron en Budas y bodhisattvas, despertaron. Hoy día nosotros, a pesar de nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones, a través de ese trabajo honesto, sincero, eh, perseverante, eh, los convertiremos en Budas y Bodhisattvas. El gran aporte del Dharma es un corazón despierto en medio de tiempos difíciles. Una práctica sencilla, profunda y transformadora. Un tesoro para quienes vendrán en el futuro después de nosotros. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes y muchísimas gracias. Gracias, Bobby. Bueno, excelente exposición. Bueno, podemos dejar un espacio entonces para las personas que quieran compartir, quieran preguntar o quieran
añadir cualquier comentario es bueno, es importante. Pueden poner la cámara, el micrófono y bueno, este, pues compartir con nosotros eh, sus opiniones. Creo que hay una pregunta. Edgardo. Edgardo, ¿puedes poner tu cámara? Ok. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, sí, escucho. Muy bien, bueno, muchas gracias, venerable. Realmente muy agradable la charla, muy nutritiva, muchas cosas para desarrollar, pero hay algunas de ellas que me interesan particularmente porque es un tema que en estos días hemos estado conversando en un grupo que se formó con varios bhikkhus de habla hispana y algunos referentes de América Latina para tratar algunos temas, en particular con esto de la coordinación y la difusión del Dhamma, ¿no? Entonces usted mencionaba hace un momento, varias menciones hizo sobre este tema que quiero consultarle, pero la última que hizo, que tiene que ver con la distorsión, la posibilidad de la distorsión en la transmisión del Dhamma. Y, y estoy interesado en investigar y conocer opiniones y aprender de experiencias de otros, un tema relacionado con las dificultades de la transmisión del Dhamma, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay cuatro grandes dificultades. Una es el idioma, la otra es la capacidad del transmisor, la otra es la capacidad del receptor y luego tenemos la dificultad de la cultura del lugar donde desembarca la enseñanza, ¿no? Y digamos que las primeras tres son aspectos que se pueden, que están bajo el dominio de cada uno, pero aquellas que tienen que ver con la cultura, es un poco más difícil de manejar porque es un, digamos que un empuje, una siembra que es casi que etérea, pareciera ser, y está cultivada y entonces es muy difícil de, de control, digamos, de utilizar. Uno tiene que ir más bien adecuándose, incorporándose, integrando e interpretando las circunstancias para poderlo hacer. Ahora, estamos en un momento, perdón por la reflexión tan larga, pero la pregunta No, viene, no, muy importante. viene por acá. Estamos en un momento en donde la cultura ya no es local, ya las culturas empiezan a ser globales, particularmente con la cultura que se ha desarrollado a través de las comunicaciones en Internet. Hay un patrón, una forma de relacionarse con esto. Ahora, tenemos el siguiente dilema. Eh, ¿Puede el Dhamma encontrar en este instrumento que es muy eh, potente y muy productivo, puede encontrar a su vez la causa de su decadencia? Y pregunto esto porque todos sabemos que este recurso promueve confort. Este recurso promueve confort y entra en conflicto en ciertos aspectos, en cierta medida, con la disciplina que exige el entrenamiento mental. Entonces, parece cosas diferentes, ¿verdad? Sin embargo, yo he observado que la presencialidad eh,
en las actividades prácticas del Dhamma se reduce y está siendo sustituida por la virtualidad. Ahora, esto es un tema muy largo para desarrollar, no quiero entrar en este tema porque es larguísimo, pero tengo la sensación de que en la medida que se va cediendo hacia la virtualidad, lo, el impacto que produce lo presencial se va perdiendo. No, la diferencia es muy grande, es muy grande. Entonces, deberíamos, y con esto cierro la pregunta, ¿deberíamos ceder todo lo que tiene que ver con el Dhamma a la virtualidad o deberíamos generar una cultura reservada, especial del Dhamma para lo presencial, aunque podamos, no es que vamos a desechar este recurso, que es un recurso maravilloso, pero deberíamos entregarlo todo a a la virtualidad, porque mi experiencia, por ejemplo, yo estoy en el Dhamma por el impacto que a mí me produjo en un principio las prácticas cuando no había virtualidad. Y eso me ha mantenido hasta el día de hoy con sumo interés y con una experiencia en la práctica que no la encuentro de ninguna manera en la virtualidad. Ahora, las nuevas personas que entran, me doy cuenta que en cierta medida y lamentablemente en su mayoría hacen un trabajo turístico. No hay un contacto impactante porque no está el corazón de la presencia, ¿no? Pero bueno, repito, esto es muy extenso. eh, Podría yo hablar horas sobre esto porque lo he vivido mucho y lo estoy viendo, lo estoy viendo cómo se están perdiendo cosas, no sin ánimo de entrar en ningún fatalismo, ¿no? Simplemente en una reflexión que me parece que debemos comenzar a desarrollar. Porque hay ejemplos buenos también. No voy a hablar ahora de eso, pero hay ejemplos buenos de éxito con el Dhamma que no utilizan la red. No utilizan la red. Pero bueno, yo quería conocer su opinión, a ver si usted está experimentando algo así, o si es algo local, o si es global, en fin. Bueno, muchísimas gracias. No, un gran gusto, Edgardo. No, ese mismo problema lo tenemos nosotros en nuestro Sangha. Eh, Después de la pandemia, costó que la gente volviera eh, a presencial y la gente quería quedarse cómodamente en sus casas porque evita el tráfico, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia entre lo virtual y lo presencial. Eh, Hoy día eh, nosotros eh, tenemos virtual, pero ya la asistencia es muy grande. La gran mayoría de miembros asisten porque ellos corroboran y prueban la diferencia de sentarse en un sendo, una sala de meditación con 20 personas o 15 o los que sean, meditando o cantando juntos, practicando juntos, es una gran diferencia. Igual pasa con el Dokusan, que es la entrevista privada maestro-estudiante, con los sechines. Es decir, hoy día, digamos, ya no me asusta tanto lo presencial, lo virtual, porque la gente está consciente, digamos, y lo manifiesta con su presencia en las sentadas diarias, en los retiros largos, eh, y, y nosotros pusimos como regla, eh, igual, digamos, la gente que se puede vincular presencialmente, virtualmente, es gente que está fuera, digamos, de un radio de acción, digamos, fuera de la ciudad, en zonas rurales, etcétera. Entonces, es un apoyo para esas personas. Pero si una persona está cerca
lo mejor es que pueda asistir al Sangha y que comparta. Como le digo, lo bueno es que yo creo que la gente ya reaccionó y, digamos, usan lo virtual como una necesidad eh, circunstancial y no como la práctica normal, regular. Pero sí es un problema, puede llegar a ser un gran problema. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Hay una pregunta en el texto, pero no sé si quieren hacerla con el micrófono, o si no la leemos. Bueno, SJBCAB. Y dice así: estimado Body Murillo, mi reflexión consulta se orienta a la idea de cómo la investigación que hacemos en la meditación y en la vida diaria nos ayuda a transformar nuestras vidas, a darnos cuenta de nuestra budeidad y asumir sus consecuencias. En su opinión, ¿qué puede hacer, qué puede qué puede hacer verdaderamente significativo y transformador el aprendizaje del Dharma para cada cual? Muchas gracias. Juan Bautista. Tengo una pregunta a Juan Bautista. Perdón. Si quiero usar el micrófono, pero no sé si se entendió. Creo que sí, digo yo. eh, digamos, como hablábamos antes, la práctica tiene su, su sutileza, digamos. Eh, la tendencia de la mayoría de los seres humanos es a funcionar en automático. El cerebro trata de que eso suceda y es natural porque el cerebro quiere ganar tiempo y poder dedicarse a otras cosas. Entonces, eh, si yo voy a aprender a manejar un carro, pues al principio yo soy lento y tosco a la hora de poder aprender a manejar. Pero una vez que yo aprendo a manejar, yo puedo olvidarme de lo mecánico y lo hago automáticamente y puedo ir pensando en otras cosas y eh, poner la atención en otro lugar. Y eso es el proceso, digamos, natural del cerebro, de automatizar. eh, y eso, eh, lo que sucede es que ese proceso va permeando cuerpo y mente. Y entonces generamos hábitos en automático y de esa manera vivimos la vida en automático, prácticamente inconscientemente. Es decir, a veces estamos comiendo o comimos y se nos olvidó qué comimos y que estuvimos ahí. Es decir, hacemos las cosas tan en automático que no estamos presentes y no estamos conscientes. Eh, y eso, eh, por supuesto que para el cerebro es bueno, pero para nuestras vidas no es tan bueno en el sentido de que terminamos siendo casi máquinas y viviendo inconscientemente. Entonces la práctica, la meditación, lo que viene es a, a generar otra dinámica. Y el trabajo de la meditación es, en vez de actuar en automático, es actuar conscientemente. E ir haciendo todas las cosas conscientemente. En la medida en que nosotros actuamos conscientemente, nosotros nos estamos reapropiando de nosotros mismos. Somos dueños de nosotros mismos. No es que lo hacemos, es que se me salió, es que lo hice sin darme cuenta, no.
somos conscientes de cada cosa que hacemos. Y al estar conscientes de cada cosa que hacemos, estamos aprendiendo a estar en el presente, aquí y ahora, que eso es otra cosa que se nos olvidó. La mayoría de los seres humanos no sabemos vivir en el presente o estamos soñando despiertos en el futuro o pegados en el pasado. Entonces, la práctica lo que nos trae es aquí y ahora. Esto es lo que es real. Aquí es donde las cosas pueden pasar, donde hay posibilidades. Y ese proceso, otra vez, une voluntad y une atención y la trae aquí y ahora. Y ese proceso consciente me ayuda a observar los procesos mentales, los pensamientos, las emociones, el cuerpo. Y entonces empieza ese autoconocimiento y ese desligarse de esos mecanismos, de esos hábitos a veces no tan buenos que nos determinan y poco a poco nos vamos adueñando. Entonces, la práctica eh, es fundamental para retomarnos y volver a ser dueños de nosotros mismos. De otra manera, todo es en automático. Eh, el sexto patriarca, Hunen, en el Zen, dice, la mayoría de las personas son usadas las 24 horas del día. Yo uso las 24 horas del día. Es decir, es una persona que está consciente constantemente de todas las cosas que hace. Y entonces, eso es un estado mental, es una energía, es una actitud, eh, por decir algo, pero muchas cosas más, eh, muy diferente a, vivir, a vivir en automático. Eh, entonces, sí, yo creo que la meditación, la práctica en general, es un vehículo importantísimo para ese autoconocimiento y para esa superación del sufrimiento. Y todo eso, al final de cuentas, es a través del correcto entendimiento, porque al estar consciente, vamos entendiendo y conociendo, y eso va la sabiduría opacando la ignorancia. Entonces, es muy importante, pero bueno, espero haber estado en la dirección eh, que se quería con la pregunta. Muy bien, muy bien. Este, pues bueno, si tenemos más preguntas o comentarios, pues bueno, hoy creo que ha estado muy completa la charla. Creo que nos dimos un abanico de cosas en que el budismo es nuevo en nuestras tierras y yo creo que deja mucho que pensar, mucho que reflexionar, que estamos aquí en estas tierras en las cuales el budismo es nuevo, ciertamente, y nos enfrentamos a innumerables barreras, ¿no? Pero así también bondades, ¿no? Creo que la charla, pues, muy propicia, muy directa a todos nosotros que estamos actualmente en este lado del mundo, que hemos experimentado también en Asia, hemos visto cosas y bueno, y ahora estamos aquí y, como decir, en nuestra propia experiencia, llevamos el budismo, transpiramos el budismo y entonces nos damos cuenta que en nuestras sociedades, en nuestras culturas, em, que es muy beneficioso, obviamente, el budismo, pero así es difícil transmitirlo. Fíjate, bueno, es muy nuevo, pero por ejemplo, eh, nosotros luchamos contra esa barrera fuerte de las creencias, ¿no? Y el budismo no tiene esas creencias, entonces, claro, eh, la gente llega y lo ideal es llegar por la práctica primero, antes de, de estudiar un poco a lo mejor y después empezar a estudiar. Pero sí, muy propicia la charla. Muchas gracias, Bobby, por tu esfuerzo. Muy agradecido. Yo creo que eh,
esperamos vernos pronto en otra oportunidad. Vamos a estar en Exacto. contacto. Hay un comentario de Calama Sadak que dice muchas gracias y gusto de conocer a Bobby Murillo. Excelente noche para todos. Bueno, entonces un gran saludo por allá y sigamos en contacto hoy. Claro que sí, muchísimas gracias y agradecerles de nuevo a ustedes por el espacio y por esa gran labor que están haciendo. Precisamente es eso, difundiendo el Dharma en una nueva cultura y los retos que eso implica, cómo adaptarlo, porque no se trata de copiar, sino de adaptarlo. Yo para finalizar, un- un- un dicho cómico que digo yo muchas veces, bueno, esperamos que, no sé, en 150 años o 200 años, la figura del Buda sea una persona ahí con un sombrero, con un bigote, con un machete, que, digamos, recoja, digamos, las características físicas y culturales de nuestra, de nuestra cultura, y no tenga que ser el Buda oriental o el Buda, no sé, tailandés o chino o tal. Entonces, ese es el trabajo, eh, eh, pero para poder hacerlo tenemos que vivirlo. Si lo vivimos, podemos adaptarlo. Si solo se queda ahí en la parte teórica, es más difícil y más peligroso, digamos. Pero bueno, muy, muy agradecido a todos y gracias por su paciencia y que tengan una buena noche. Gracias, Bobby. Estamos en contacto. Muchas gracias. Mucho gusto.